Ya seguimos en modo país y hablábamos recién del partido de Uruguay en Brasil. Bueno, en Brasil justamente se está desarrollando el G20, una cumbre de carácter internacional bien importante para diferentes naciones, que en este caso tiene la particularidad de, bueno, no contar con la presencia del presidente de la República. Para hablar de estos y más temas que refieren a la coyuntura del Uruguay, pero también a nivel internacional, es que recibimos en la mañana de hoy a Nicolás Albertoni, viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo andan? Bienvenido. Buen día. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, ya aprovechando que hablábamos recién de esto de Brasil, sería bueno que nos cuentes, bueno, por qué esa decisión del presidente de no formar parte de esta cumbre allí en Brasilia, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente chino dijo presente y bueno, quizás hubiese sido una buena oportunidad para establecer alguna que otra relación. Sí, no, yo creo que tampoco fue una decisión premeditada, éramos bien a veces parte del contexto de las agendas. Primero, resaltar, el G20 nosotros fuimos invitados, no somos un país miembro. Y de nuevo, a veces hay estos contextos de cumbres y actividades. Yo de este lado del telón a veces me sorprende la dualidad de las críticas, a veces en este caso de la oposición, porque fíjense que el año pasado se dio una cumbre, si se quiere, o un encuentro, un evento político que fue muy importante en la región, que fue la conmemoración, la recordación de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que por la connotación que tenía era muy importante para la región. No estuvo el presidente Lula, no estuvieron muchos presidentes de la región. De los pocos que estuvo fue Lacalle Pou. Y yo no recuerdo en su momento el Frente Amplio felicitando al presidente de Lacalle Pou por asistir a esa actividad, que de hecho tuvo una connotación política muy importante en septiembre del 23. De nuevo, ahora está nada menos el canciller de la República. Sí sabemos que hubo alguna comentario al respecto de parte de la oposición. Yo le sacaría dramatismo, fue netamente un contexto que vimos que, dado diferentes factores, desde la Cancillería entendíamos oportuno. Obviamente siempre si el presidente quiere ir está en su, obviamente lo podría haber hecho, pero combinando diferentes factores entendíamos que nada menos que el canciller de la República era importante que esté. Y otra cosa, son cumbres declaratorias, no se está cerrando, no vamos a firmar un acuerdo a este tipo de cumbre, ¿no? Pero siempre se habla de las reuniones que se propician en el entorno de lo que es la que el 99% es a nivel de ministros. Y allí ¿no? a veces se logran cosas. No es interpretado por parte de Brasil, que sí invitó al presidente, como un desaire el hecho de que no esté presente. No, para nada, Bien. para nada. De nuevo, la presencia del país estuvo, y repito, nada menos que el canciller de la República, con reuniones muy importantes, ¿no? De hecho, en reuniones, la primer encuentro bilateral que se da con el nuevo canciller argentino Wertheim, con el canciller de Indonesia, de nuevo, y estas cosas a veces bilaterales, créanme que a nivel de ministros, que se da continuidad a los temas, terminan siendo, no diría más productivas, pero más dinámicas, que obviamente a nivel de jefes de Estado, pero a veces más difícil concretarlas. Por eso yo dejaría ahí el tema y ese es más o menos el contexto en el que se dio este G20. Bien, Nicolás, va a terminar el año y el TLC con China no va a salir. Este fue uno de los grandes anuncios que hizo el presidente. ¿En qué está exactamente? ¿Crees que el próximo gobierno debería continuar con las negociaciones? Sí, bueno, sobre el mundo de los anuncios, dado que estamos en estos días en clima electoral y hasta hoy podemos hablar. Yo creo que sí, a veces esa crítica del Frente Amplio a los anuncios es una cara de dos monedas. No, ya que mencionaste la palabra anuncios, porque es algo reiterativo a veces en estos temas. Primero, si no se anunciaba, yo creo que la crítica en estos tiempos sería la baja transparencia, de que se había avanzado o se había lanzado un estudio de factibilidad y no se había anunciado en su debido momento. No, fuimos transparentes desde el principio. Cuando hubo un movimiento de China, que fue un interés de China en acercarse a Uruguay para un estudio de factibilidad que era un paso uno, si se quiere, a lo que puede ser en el futuro un tratado de libre comercio, el presidente lo anuncia. Nada menos que casi el 30% de nuestras exportaciones van a China. Bueno, es verdad que no logramos el tratado que queríamos, pero ¿saben qué? Teniendo como objetivo el TLC, en el camino se lograron 20 acuerdos. Micro o macro acuerdos le llamaremos. Uno de ellos fue el ingreso, por ejemplo, de estómagos bovinos a China, el viejo y querido mondongo. Equivale a 40 millones de dólares. En paralelo, el ingreso sanitario de la lengua a Japón, carne sin hueso a Israel, eso junto 65 millones de dólares. ¿Saben a lo que equivale eso? Al beneficio que tendría Uruguay, la carne uruguaya, en caso de cerrar aproximado, ¿no? Un TLC Mercosur Unión Europea. ¿Y en estos acuerdos no tuvo incidencia el lobby contrario que hicieron los socios del Mercosur? Después, concretamente, en la concreción del acuerdo con China, esto es una nota al pie, recordemos que en esta política pública no es solo lo que el país quiera, sino también lo que las contrapartes estén
con el interés de concretar. Es como el tango, se baila a dos. Yo no puedo subir o bajar un impuesto en esto, no es como subir o bajar un impuesto. Yo no cierro un acuerdo porque quiero. Queda muy claro que este gobierno va a terminar en el 50% de lo que le repercute, habiendo jugado todo en la cancha. Porque ¿quién no va a decir que con China pusimos toda la carne en el asador? Visita de 5 ministros de Estado, visita oficial del presidente. Y asimismo se dieron factores, entendemos que algunas presiones de Brasil y Argentina, eso ha quedado en evidencia, que podemos entender que han sido los factores que nos han llevado a poder concluir un acuerdo. Pero repito, en lo que se puede evaluar la política del país en esta área, que es hasta un 50%, me parecería innegable, no solo de no haber mostrado la intención, sino haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para poder concretarlo. El ministro Paganini ha tenido palabras bastante satisfactorias con respecto a la reelección de Donald Trump, a quien será sobre todo su secretario de Estado, ¿no? Estamos hablando de Marco Rubio, con quien por lo menos a priori uno tendría la vista de que va a haber una aproximación en las relaciones. ¿Cómo se ve desde el ministerio? ¿Realmente con la presidencia de Donald Trump es un factor favorable para el Uruguay? Sí, yo creo que la presidencia en sí mismo va a ser una continuidad de un buen diálogo. Es más, no lo queremos enmarcar ni mejor ni peor, de continuidad de buen diálogo con los Estados Unidos, cuya relación bilateral de Uruguay trasciende los partidos. No es que nos inclinamos más a los demócratas o a los republicanos, a ese valor general, la defensa de la democracia, de los derechos humanos, el Estado de Derecho, compartimos. O sea que trascienden los gobiernos para la intención de buen diálogo. Es verdad que hay un presidente ahora con otra impronta, naturalmente, acaba de nominar a su futuro secretario de Estado y lo vemos con buenos ojos. Pero por el siguiente factor, Marco Rubio ha sido un parlamentario que se ha expresado mucho sobre América Latina. Y la América Latina que va más allá de la agenda migratoria a México o la agenda política con Cuba, que sabemos que en Estados Unidos ha sido de fuerte foco, se ha fijado hacia el cono sur. De hecho, es uno de los que ha mencionado que países como Uruguay y Costa Rica debe prestarle más atención a Estados Unidos. Entonces, bienvenido sea. Obviamente que vemos con buenos ojos mañana un secretario de Estado que conozca la región, que conozca también, de nuevo, América del Sur, que no es la visión general. Que se llama Marco Rubio, ¿no? Que no se llama Jonathan. También, y habla un excelente español, dicho sea de paso, porque es uno de los, incluso promotores también de lo que ha sido el American Act, que es algo que vamos a seguir con la intención de que se concrete en el siguiente gobierno. Ha sido una propuesta bipartidista que, entre otras cosas, podría tener beneficios para un país como Uruguay en los waivers de visa. No solo en términos migratorios tradicionales, sino empresariales, que sin duda generaría un derrame de inversiones y comercial que puede ser interesante. O sea que, de nuevo, la respuesta es que vemos con buenos ojos y buena esperanza. Respecto a Venezuela, quizás. Ahí va, sí. No aparecieron los votos, ¿no? Importante manejarlo. Y hay un uruguayo que está desaparecido y el gobierno hizo recomendaciones en los últimos días de que quien pueda evitar viajar al lugar lo haga. Es un panorama complejo, ¿no? Sí. Primero, la comunicación que hicimos de la Cancillería se da en el marco de que con lo que sucedió con el uruguayo desaparecido, que seguimos sin saber su paradero, no tenemos las garantías como Estado para, ante cualquier emergencia que pueda surgir de un compatriota, tener las herramientas de las convenciones internacionales para mañana preguntar dónde hay un uruguayo que no sabemos su paradero. ¿Ustedes tienen alguna presunción de qué pasó? No, de nuevo, hipótesis hay. Nosotros estamos manejando contactos con el consulado de Colombia, con ONGs que también trabajan con detenciones arbitrarias de este caso, porque contextualicemos. Una persona puede perfectamente, por razones varias, terminar presa en otro país, pero en cualquier Estado de Derecho, lo que se dice entre Estados es ¿dónde sí, está? No, ¿y dónde está? ¿Y cuál es la razón? Sí. Recordemos que este uruguayo estaba ingresando por la frontera con Colombia, fue detenido y no se supo más de su paradero. Pero ustedes hablan directamente con autoridades venezolanas. ¿Qué respuesta? Sí. O sea, para bajarlo a tierra, ¿cómo son esas conversaciones telefónicas? ¿Qué les dicen? Primero la familia, que fue quien se contactó por nosotros, porque repito, esto es un caso de una persona concreta y la familia, nosotros tomamos conocimiento a los días de que cruza la frontera y la familia no sabe de su paradero. Ahí bueno, iniciamos estos contactos que a su vez, recuerden, cuando nos expulsan nuestra embajadora desde Caracas, genera que obviamente el vínculo para este tipo y el seguimiento es complejo con el Estado venezolano. Pero sí tenemos una funcionaria, no diplomática, sino una funcionaria que hace más tareas administrativas, porque quien nos ha echado concretamente es a la embajadora,
que es quien le pedimos que se acerque queda a una la funcionaria Cancillería. uruguaya consular de hecho, el rol allí. técnico es encargada de archivo, vamos a Claro. decir, es que porque no cerró la embajada, bueno, no hemos roto relación, ¿no? Digo, la embajada sigue abierta. Es más, la embajadora que habíamos enviado era hace escasas semanas que la habíamos enviado demostrando una continuidad, como dijo el presidente, una visión de Estado, no entre gobiernos. Asimismo, Maduro echa a la embajadora. Le pedimos a la encargada de archivo, a la funcionaria, que vaya a la Cancillería con una nota del canciller diciendo que no sabemos el paradero del uruguayo que entra en tales condiciones. La Cancillería no solo no responde, sino que casi que en un tono de ofensa se sorprende diciendo que por qué una funcionaria de la Embajada uruguaya se estaba comunicando con la Cancillería, que se vaya. Entonces ya no tenemos el mínimo, si quiere, decoro, yo no digo ni diplomático, pero humanitario, ante la pregunta de que había un uruguayo desaparecido. Fíjense el escenario de un uruguayo desaparecido en Estados Unidos o en Argentina. Impensable que un venezolano esté desaparecido acá, llame el gobierno de Venezuela y no se le den respuestas, el hecho político que ¿no? esto sería. A mí Claro. me sorprende que, de hecho, algunos actores que ven en Venezuela una democracia diferente, políticos, no nos estremezcan también con la situación de tener un compatriota del que no sabemos su paradero y cuyo régimen no da respuesta. ¿Y qué debería hacer ahí la Cancillería, Nicolás? Porque es verdad que la discusión sobre dictadura sí, dictadura no, ha sido bastante reiterada, incluso desde la campaña electoral que ya se viene dando. Y de hecho, una de las acciones que toma en su momento Ernesto Talvi es decir que al canciller no le correspondía calificar a Venezuela como una dictadura. Después termina en diferencias también con el presidente, de hecho era uno de los compromisos que había. Pero ¿es sano que como Estado de Derecho Uruguay califique a Venezuela como una dictadura pensando en este tipo de situaciones que No, bueno, sí, que si en bien Venezuela- no son reiteradas, pero se pueden llegar a dar? Claramente hoy en Venezuela hay una dictadura, de hecho ha sido claro el canciller, si es necesario reiterarlo, lo reitero yo, en Venezuela hay una dictadura ¿Y en porque no China están hay? dadas... Y sí, bueno, China también claramente no es un gobierno democrático, ¿no? Porque no se pone tanto el foco allí, Sí, o sea... pero ahí tampoco rehuimos esos debates. Ah, Hay bien. un tema en América Latina o en la diplomacia de círculos concéntricos, le llamamos. Tampoco nosotros somos los Peter Pan de la democracia por el mundo pidiéndole que todos tengan democracia. Pero con Venezuela, algo que nos une es cláusulas en ámbitos regionales que dice quienes integramos esos órganos, Mercosur, OEA, debemos tener una institucionalidad democrática. Entonces nosotros tenemos la obligación de denunciar cuando uno de estos gobiernos en los que integramos organismos regionales no cumplen con esos valores. Y después es natural que un país como Venezuela, que supo ser una democracia y ante nuestros ojos transicionó a una dictadura, es mucho más violento que quizá otros países en el mundo. De nuevo, no lo minimizo. Claro, pero que ya claramente tenían es más ese... evidente lo que está pasando, que estamos viendo cómo decae la institucionalidad ante nuestros ojos. No, Cómo pero- María Corina fue inhabilitada de ser parte de una elección. Cómo cuando termina una elección la noche de junio en Venezuela, se publica un porcentaje sin poner hasta el día de hoy las actas, que ya actas. sería hasta ridículo estar pidiendo las actas. Pero ahí las relaciones diplomáticas, digamos... Bueno, pero eso va por otro carril. Yo creo que el presidente ha sido claro hasta ahora. De hecho, seguimos teniendo sobre la mesa todas las alternativas posibles. Dicho sea de paso, se va a dar un hito importante el 10 de enero, que todos estamos esperando porque la Constitución establece en Venezuela que el 10 de enero debe darse el cambio de mando al candidato que obviamente ha sido el candidato que haya sido ganador. El Uruguay entiende que el candidato legítimamente electo fue Edmundo González. Entonces, lo que estamos esperando, sabemos que las señales no van en esa línea, pero no deja de ser un escenario futuro que podemos estar a la espera de que haya un cambio de mando en Venezuela el 10 de enero. Entonces, Eso repito, no va a pasar, Nicolás. claramente las señales van hacia que no pase, pero nosotros nos manejamos con una visión de Estado y tenemos que estar hoy al día no anticipando escenarios, que obviamente en la Cancillería estamos anticipando todos los escenarios posibles, pero sino en términos públicos. Es decir, bueno, eso esperamos en Venezuela, que haya un cambio de mando. De hecho, Edmundo González, leía el día de hoy, dice que se trasladará a Caracas para generar ese cambio de mando. Repito, esa es la intención y eso es lo que establece la Constitución y por lo menos nosotros como escenario futuro deberíamos estar en condiciones de esperarlo. Si eso no sucede, obviamente seguiremos considerando otras... Y si Edmundo González es otros detenido escenarios. Y bueno, yo cuando creo que se sería el peor. presente, Uruguay, ¿qué haría en ese caso? Y el régimen estaría mostrando su peor cara, estaría nuevamente confirmando de que hay una continuidad de la dictadura en Venezuela, un régimen que yo creo a todos ojos hoy ya no solo es autoritario y dictatorial, sino también se está aislando
porque incluso un país como Brasil o Colombia, que había mostrado cierta, hasta por razones fronterizas Colombia, de diálogo con Venezuela, ha roto todo tipo de cercanía política con el presidente Petro o con el presidente también Lula, ¿no? Entonces, de nuevo, el escenario futuro son varios, ninguno se descarta, pero también el hito del 10 de enero no me parece menor esperarlo. Nicolás Albertoni, viceministro de Relaciones Exteriores, ha sido un placer haber conversado con usted esta mañana. Gracias por haber venido. La seguimos en cualquier momento. Un gusto, gracias.